¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es la pregunta que se hacen los discípulos del Señor en este Evangelio, en el capítulo 4 de Marcos, cuando el Señor calma la tempestad por la cual han pasado los discípulos en la barca. Y es entonces la respuesta es el Señor, es Dios. Esta es la respuesta, es una respuesta de fe, y a esto nos quiere llevar el Evangelio. La experiencia que nos cuenta el evangelista San Marcos es para que todos aquellos que lean, todos aquellos que escuchen el Evangelio del domingo, seamos llevados a tener una relación de confianza en el Señor. Entonces explicamos brevemente este Evangelio del domingo 12 del tiempo ordinario. Algunos detalles del texto, es interesante porque el texto tiene varios detalles. Podía haberse resumido brevemente diciendo, y Jesús dormía en la barca. No, y sin embargo, dice, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y entonces los detalles son impresionantes porque ese es el modo como Marcos nos está relatando su experiencia. Es una experiencia no solamente de historia, sino es una experiencia vivida. Pero el inicio pues es impresionante. Dice que Jesús al atardecer de ese día les dijo, crucemos a la otra orilla. Ya en ese tiempo, incluso en este tiempo, es un detalle que pues no se puede pasar así inadvertido, porque pasar el mar de Galilea era un lago, no es grande, es pequeño, pero era un lago bastante peligroso, porque tiene corrientes que cuando se desata una tormenta es pues terrible y hace experimentar la zozobra. Algunos barcos pues terminan hundiéndose, porque es peligroso. Ahora, pasar en la noche pues no era el máximo, pero interesante. El Señor dice, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba, y había otras barcas junto a la suya. Y aquí se desata la tormenta. Las olas entraban, y entonces y Jesús estaba durmiendo. La pregunta que hacen los discípulos es central. Le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Tenemos el mar, tenemos la tormenta, y en todo esto la pregunta, ¿no te importa que nos ahoguemos, que muramos? Atención, la pregunta no es que está poniendo en duda el poder del Señor, no. Aquí la pregunta es bien fundamental en ese momento de miedo. Están poniendo en duda que al Señor le importe algo. Esto es central porque ya toca nuestras vidas. Nuestras vidas siempre tienen esta pregunta. ¿Me importa? Es doloroso escuchar, por ejemplo, a mí, ¿qué me importa que el otro, que haga lo que quiera? ¿Qué me importa? Es terrible porque marca una indiferencia que nuestro tiempo quiere que nosotros lo tengamos. ¿Qué me importan los demás? Me importo yo solo. Es una duda, la duda de que el Señor ame a sus discípulos, que le importe de sus discípulos. Bien, el Evangelio es Evangelio porque precisamente nos muestra que al Señor le importan los discípulos, le importa cada persona, tú y yo. El mar
El mar, ¿qué significa? El mar es nuestra vida. El mar es el símbolo de toda nuestra vida. Y es interesante pasar a la otra orilla. Ya el libro del Éxodo decía que en el capítulo 14 el pueblo atravesó el Mar Rojo, y pasó a la otra orilla. Es la misma experiencia, la experiencia de la fe. Es entrar o no entrar en ese momento. Para el pueblo de Israel, entrar en medio de las aguas cuando se ha abierto el mar es confiar o no confiar. Es confiar en el Señor en el momento de la dificultad o no. Esto se aplica a nuestras vidas, hermanos, porque nuestra vida, queramos o no queramos, van a haber siempre dificultades. Han habido dificultades antiguamente, nuestros padres han tenido dificultades, hace 10 años hemos tenido dificultades y hoy, en este tiempo, estamos viviendo una dificultad con la emergencia sanitaria, la dificultad económica, las dificultades políticas que hay en nuestro país. Y parece que hay una tormenta social. Pero después está esa tormenta que se desata en el corazón de las personas. Porque hay muchas situaciones difíciles, de muchas personas que conozco, que tienen una noticia, un hijo que está mal, y entonces se desata una tormenta en la familia. Que le han diagnosticado a uno de nuestros parientes, amigos, familiares, que tiene el COVID. Y se desata una tormenta en ese momento. A alguno que ha perdido el trabajo, que no tiene trabajo, se desata una tormenta. Entonces, aquí el punto es, no es que el Señor nos va a decir cómo evitar las tormentas, no. El Señor lo que hace es darnos la fuerza para pasar este momento. Y es esto el camino de la fe. La fe es que pasemos de una relación instrumental con el Señor. Teníamos normalmente una fe en que cuando todo va bien, a veces voy a la misa, a veces escucho la palabra del Señor, pero cuando llegan estos momentos, entonces sí hay que hablarle al Señor. Claro que sí, hay que hacerlo, porque en estos momentos, en los momentos donde se desata la tormenta, es el momento de tener esta experiencia con el Señor. Porque ¿qué es la fe? Es la experiencia de Dios en la tempestad. Cuando se desata todo esto, es allí en ese momento. Imagínense, esto lo han vivido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba entre el mar que les cerraba el paso y detrás los egipcios que venían a matarlos. Una situación terrible. Y en ese momento han elevado su oración al Señor. Algunos decían, mejor volver a Egipto. Era mejor ser esclavos. Muchas veces está la tentación de hacer esto. Y sin embargo, el Señor, por medio de Moisés, les ha dicho, tengan fe. Confíen en el Señor. Ahora es el momento de confiar. Tantas veces uno confía en nuestras estrategias. ¿Qué cosa hubiese hecho Moisés si era un líder, por ejemplo, un líder político? Hubiese dicho, vamos a hacer una mesa de negociación con los egipcios, ¿no? Les vamos a devolver el oro y nosotros nos salva la vida, ¿no? O si hubiese sido un guerrillero, entonces Moisés hubiese dicho, agarraremos las piedras, los vamos a hacer una emboscada y los vamos a... Moisés les ha dicho al pueblo, tengan fe, vamos a pasar, el Señor va a guiarnos. Ha sido una acción de fe y esto la Iglesia nos lo dice. Nos hace recuerdo que en estos momentos es cuando hay que mirar hacia
el Señor. Es Él el que nos da la fuerza para pasar la dificultad. San Pablo también nos cuenta que tenía un momento de dificultad, de tempestad. Y dice que un ángel de Satanás lo abofeteaba. ¿Qué sería eso? Una cuestión familiar, un problema que tiene. Era una tempestad. Que le he dicho, elevar su oración y decirle al Señor, Señor, quítame esto. ¿Y qué le ha respondido el Señor? Te basta mi gracia. Porque es en la debilidad cuando se manifiesta el poder del Señor. Hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí se reconoce la fuerza que tiene el Señor, no nosotros. Es el Señor el que nos ha hecho pasar dificultades grandes. Cuando nos querían hacer matar entre nosotros, es el Señor que nos ha hecho mantener con la oración la certeza de que Él nos cuida, nos ha dado la fortaleza. Y en estos momentos de dificultad es cuando el Señor también nos lo dice. ¿Por qué tienen miedo? El miedo quiere ganarnos, pues, hermanos, es el Señor que nos está invitando a confiar en Él. Que revivamos la experiencia del pueblo de Israel, de los santos, ahora para nuestro tiempo. Termino con esa famosa historia que se cuenta de que un hombre soñaba, de que caminaba en la playa y siempre veía sus huellas y las huellas de alguien más. Y sabía, es el Señor el que está junto conmigo. Pero justo en algunos momentos le tocaba ver que él caminaba y no habían las otras huellas. Y coincidía en los momentos de dificultad, de tribulación. Y le dice, Señor, ¿por qué justo en los momentos que tengo dificultad estoy solo? No, y le dice el Señor, yo estoy siempre contigo. Él dice, no, pero yo no veo tus huellas. Y le dice el Señor, en ese momento no eran tus huellas, sino las mías, porque yo te estaba llevando en mis brazos. Siempre lo ha hecho el Señor, siempre ha estado a nuestro lado. Y cuando estamos en los momentos más difíciles, el Señor está con nosotros. Que el Señor nos conceda decir, como hemos dicho en el Salmo responsorial, porque Él está a nuestro lado. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. A Él le interesa nuestras vidas, porque nos ama. Dios les bendiga.